Colombia, en Texas y demás lugares que a través de la línea telefónica en esta noche están escuchando esta actividad. Es para mí realmente una bendición muy grande estar con ustedes ya de regreso del viaje a México. Ya el viernes estaré viajando a Bogotá para las diferentes actividades de Colombia. Ya serán como 45 días más o menos, de 40 a 45 días allá en Colombia, en donde estaremos teniendo actividades públicas para beneficio de todo el pueblo de Colombia y así que se cumpla el programa divino. También estaremos con ustedes a través de la línea telefónica los domingos y no sé si en algunas otras ocasiones. Así es que esperamos de parte de Dios grandes bendiciones. Para esta noche, aquí estamos para la grabación de un video y el tema para esta grabación es el gran acontecimiento del fin del siglo. Y por cuanto corresponde al fin del siglo, entonces necesitamos leer lo que dijo Jesús en la parábola del trigo y de la cizaña en San Mateo capítulo 13, verso 36 al 43, y dice de la siguiente manera: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El gran acontecimiento del fin del siglo. El que tiene oídos para oír, oiga el gran acontecimiento del fin del siglo que señala el Señor Jesucristo en su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hay muchas personas en este planeta Tierra que están esperando ver muchas cosas, y algunas veces ven que acontece tal o cual cosa y dicen: esto es lo más grande del siglo XX, esto es lo más grande de este siglo. Pero veamos cuál es el acontecimiento más grande del fin del siglo. Para ver cuál es en realidad el acontecimiento más grande, entonces tenemos que mirarlo con la mirada divina, y esto es mirándolo desde el punto de vista de Dios, para ver qué es lo más grande ante los ojos de Dios. Y lo que sea lo más grande ante los ojos de Dios es lo más grande para el fin del siglo. Ahora,
Miremos hacia la historia de la raza humana y veamos los acontecimientos más grandes que la raza humana ha tenido. Por ejemplo, allá en el principio de la raza humana, ¿cuál fue el acontecimiento más grande allá en la creación? El acontecimiento más grande fue la aparición de Adán. Porque lo más grande de toda la creación fue el hombre, es la cabeza de la creación, la corona de la creación. Cuando apareció el hombre, ahí fue que Dios se llenó de alegría, se llenó de regocijo, porque ahí estaba el heredero, un hijo de Dios. Y lo más grande que Dios tiene es que sus hijos. Y en cada ocasión en que aparece un hijo de Dios en este planeta Tierra, está llevándose a cabo un acontecimiento grande. Cuando apareció Adán, aquel fue el acontecimiento más grande de la creación. Ahora Adán recibió poder, autoridad, recibió la herencia, recibió el título de propiedad, porque era lo más grande de toda la creación. Y lo más grande recibe todo lo que es menor a él. Ahora encontramos más adelante que luego en la historia de los hijos de Dios encontramos que cuando nació Abel hubo un gran acontecimiento, un acontecimiento grande. Ahora nació también Caín, pero vean ustedes una cosa, vino Abel y ofreció a Dios un sacrificio de un animalito, lo cual a la vista humana no tiene mucho sentido, porque a cada momento mueren animalitos, los matan y derraman la sangre de ellos, pero este no lo mató por necesidad de comer de ese animalito, sino lo sacrificó por fe. Así es que la muerte de este corderito, de este animalito que Abel sacrificó, fue de bendición, fue una obra de fe, porque por revelación, por fe, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que su hermano Caín, hermano por parte de madre. Ahora encontramos que Caín ofreció a Dios también un sacrificio, o sea, una ofrenda a Dios, pero sin sacrificar ningún animalito. Y a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, no recibió esa ofrenda. Hay personas que piensan que porque le ofrecen a Dios alguna cosa, Dios tiene que aceptar eso que la persona le ofrece. Aunque la persona le ofrezca a Dios con toda su sinceridad algo, Dios no está obligado a recibirlo, porque Dios solamente recibe aquello que es ofrecido a Él de acuerdo a su palabra, a su programa. Así es que Dios no recibió esa ofrenda de Caín, porque no estaba de acuerdo a la palabra, al programa divino, en donde para el perdón de los pecados, para cubrir el pecado, se requería sangre. Y Abel, por revelación, recibió esa gran revelación divina, y era de acuerdo a lo que Dios había llevado a cabo
en el tiempo en que Adán necesitaba la ayuda de Dios. Cuando Dios cubrió a Adán, que le dio pieles para quitarle las pieles a un animalito, el animalito tuvo que morir. Un sacrificio fue llevado a cabo para cubrir al ser humano ya caído. Y eso fue establecido por Dios. Así es que podemos ver que allí de dos hijos, dos niños que estaban sobre la tierra, el uno tenía la revelación divina del programa de Dios y el otro no tenía esa revelación divina. Así es que el otro, Caín, pudo hacer esa ofrenda a Dios con todo amor, con toda sinceridad, pero no la hizo por revelación. No tenía la revelación divina de lo que Dios aceptaba, por lo tanto le ofreció lo mejor que él pudo ofrecerle, pero no estaba de acuerdo al programa divino para ese tiempo. Ahora, vean ustedes que la aparición de Abel en la tierra fue un acontecimiento grande, porque nacen muchos seres humanos en la tierra, pero no todos los seres humanos tienen la revelación divina. No en todos habita esa revelación divina para conocer el programa divino para el tiempo en que están viviendo y ofrecerle a Dios por fe lo que desean ofrecerle. Luego, más adelante, cuando ya Caín había matado a su hermano Abel, luego más adelante apareció Set, el sustituto de Abel, y allí hubo un gran acontecimiento, porque nació uno de la simiente divina. Y así continuó la historia de los hijos de Dios, en donde han estado llevándose a cabo los acontecimientos más grandes de la historia de la raza humana. Luego, más adelante, continuaron apareciendo los diferentes hombres de Dios hasta que se llegó al tiempo de Enoc, el cual dice que caminó con Dios y Dios lo arrebató. Dice que fue arrebatado para no ver muerte, porque caminó con Dios. Así es que por fe y por revelación él caminó con Dios. Él tenía la revelación divina para su tiempo. Él conocía el programa divino para su tiempo. Luego nació Matusalén también en la línea de los hijos de Dios, hijo de Enoc, y después de Enoc Matusalén nació, y después a Matusalén le nació otro hijo, Lamet, y después nació Noé. Ahora, Noé vino a ser como el número 10 de esa descendencia, de esa línea. Y cuando Dios dijo que destruiría a la raza humana, por cuanto la raza humana había llegado al ciclo divino de juicio divino, lo cual los seres humanos han ignorado a través de su historia, porque piensan que todas las cosas continúan desde el comienzo en la misma forma, pero no es así. Hay ciclos en donde Dios envía bendiciones, pero hay ciclos en donde Dios envía juicios sobre la raza humana. Y cuando la raza humana llegó a ese ciclo divino, allí apareció Noé, mensajero de Dios. Y Noé comenzó a publicar lo que Dios le había revelado.
algo inconcebible a la mente de la raza humana. Pero allí se estaba llevando a cabo en el programa divino el acontecimiento más grande del fin de la generación antediluviana. Pero todo se estaba llevando a cabo en una forma sencilla. Allí estaba un hombre con el conocimiento del programa divino, con el conocimiento de las cosas que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo y lo que Dios llevaría a cabo en ese tiempo en medio de la raza humana. Y él comenzó a construir el arca conforme a la orden de Dios, en donde entraron Noé y su familia, 8 personas nada más, los cuales habían creído y habían trabajado con Noé sin ningún interés de paga. Y juntamente con Noé y su familia entraron los animales del campo que fueron escogidos para pasar al nuevo mundo luego que el mundo antediluviano fuese destruido. Ahora, allí en la tierra estaba llevándose a cabo el acontecimiento más grande del fin de la generación antediluviana. ¿Y cuál era ese acontecimiento? ¿Cuál era? La presencia de un hombre, un profeta, un mensajero con el mensaje final para aquella generación, llevándose a cabo así el programa divino correspondiente para aquel tiempo, en donde se estaba cumpliendo el programa divino. Allí se estaba cumpliendo la palabra correspondiente para aquel tiempo, la cual estaba en Noé. En Noé estaba la palabra haciéndose una realidad. Y cuando Noé estaba construyendo el arca, allí se estaba llevando a cabo una obra de fe por un hombre de fe, un hombre de revelación divina, para conocer todo el programa divino, porque no hará nada el Señor sin que antes revele a sus siervos, los profetas, las cosas que Él va a hacer. No hará nada Él sin que primero lo revele a sus siervos, los profetas. Así es que solamente acontecerá lo que Dios revela por medio de sus profetas. Ahora, allí estaba el acontecimiento más grande de la historia de los antediluvianos en el fin de aquella generación. Y no lo pudieron ver así. Pensaron que era un fanático que estaba loco, porque en aquellos tiempos no llovía como hoy en día llueve. Era algo inconcebible a la mente humana. Y aquella generación antediluviana, que era una generación muy adelantada científicamente y en todos los campos que los seres humanos tienen, aquella generación no podía creer que un hombre del campo, un agricultor, pudiese tener el conocimiento de lo que iba a acontecer. Pero la historia bíblica muestra que sí tenía el conocimiento, y quienes eran unos ignorantes eran aquellos que rechazaron a aquel hombre tan sencillo, con un mensaje sencillo en cuanto a lo que él estaba diciendo. Era algo sencillo: va a caer un diluvio y va a inundar la tierra. Era sencillo lo que él estaba diciendo, pero para su cumplimiento los científicos de aquel tiempo lo veían tan complicado, porque podían pensar: allá no hay nubes de agua, nunca ha llovido, así es que esto es imposible.
para que pueda caer un diluvio, pues tendrían que llevar hacia arriba en cohetes un sinnúmero de galones o drones de agua. Así es que no nos cabe en la cabeza lo que este hombre está diciendo. Y podían consultar a los religiosos y podían decir ellos también: no cabe en la cabeza de nosotros tampoco, porque esto nunca antes ha acontecido. Y tampoco nosotros hemos sido instruidos en nuestros seminarios de que esto va a acontecer. Más bien hemos sido instruidos en que Dios es amor. Pero vean ustedes, les sorprendió una destrucción a la raza humana, pero Dios, antes de enviar un juicio, avisa a la raza humana. Se lleva a cabo un gran acontecimiento. Dios envía un profeta mensajero. Dios toma un espíritu de profeta de la sexta dimensión y lo envía a la tierra, y ese espíritu de profeta se encarna en un hombre, y ese espíritu de profeta viene con un mensaje, el mensaje correspondiente para esa generación. Y ese es el acontecimiento grande en medio de la raza humana. Cuando un espíritu de profeta es enviado de la sexta dimensión a la tierra en carne humana, ese es un acontecimiento grande en el cielo. Y cuando acontece aquí en la tierra, ante la vista de Dios, es el más grande acontecimiento para esa edad o esa dispensación. Hay mensajeros para edades y mensajeros para dispensaciones. Cuando Dios envía un mensajero para una edad, ha tomado un espíritu de la sexta dimensión y lo ha enviado en esa edad cubierto de carne. Y es un acontecimiento grande. Pero cuando envía un espíritu de profeta dispensacional, es el mayor acontecimiento para esa generación y para esas personas que viven en ese tiempo, y viene con las más grandes bendiciones del cielo. Ahí, en ese acontecimiento mayor, vienen las mayores bendiciones de Dios. Ahora, vean ustedes, en el tiempo de Noé no pudieron creer. ¿Y qué les vino? Les vino el juicio, porque cuando se rechaza la bendición que Dios envía en su mensajero, entonces no queda bendición para las personas, solamente queda el juicio divino. Porque Dios coloca delante del ser humano la bendición. ¿Y dónde? En el acontecimiento grande de ese tiempo, que es el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, lo cual se lleva a cabo por medio del mensajero de ese tiempo. Y cuando se rechaza ese programa, entonces no queda otra cosa sino la maldición. Dios pone delante del ser humano la bendición y la maldición. Y Él dice: escoge la bendición, la vida, para que vivas, porque Dios desea que el ser humano viva eternamente. El que no desea que el ser humano viva eternamente es el diablo y algunas personas que rechazan la bendición de Dios, el programa divino, y están rechazando la vida eterna sin darse cuenta. Eso fue lo que rechazaron también en el tiempo de Noé, cuando rechazaron a Noé. Rechazaron la vida, rechazaron el continuar viviendo. Y entonces vino el juicio y se los llevó a todos, por cuanto no conocieron, dice Jesús. Y no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A cuáles? A los que no conocieron. Pero los que conocieron entraron al arca y se salvaron. Ahora vean ustedes que Dios no toma a cuenta la posición social o posición económica
política o religiosa de las personas, sino que Él toma a cuenta la actitud de las personas frente al programa divino que Él está llevando a cabo. Así es que, vean ustedes, aquella generación antediluviana tuvo el acontecimiento más grande de su historia y no lo pudieron ver. Ese fue el acontecimiento más grande de la historia. Noé construyendo el arca y anunciando el mensaje correspondiente para su tiempo. Ahora, luego, más adelante, encontramos a Abraham. Abraham fue el acontecimiento más grande de aquel tiempo. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y yo te pondré, tú serás padre de naciones. Y todas las naciones serán bendecidas en ti. Tú serás una bendición para todas las naciones. Cuando Abraham salió de allá de Ur de los Caldeos, que era el área ya del paraíso, cuando Abraham salió de allí, se llevó la bendición de Dios y se la llevó para otra tierra, para la tierra de Israel, a la cual él llegaría. Ahora vean ustedes cómo la bendición de Dios se mueve de una nación a otra, de un país a otro, de un pueblo a otro, cuando Dios envía al mensajero de ese tiempo y lo mueve y lo coloca en un sitio, pues ahí es que está la bendición de Dios, porque ahí se está llevando a cabo el acontecimiento más grande para esa edad, para esa generación, para esa dispensación, para ese tiempo. Ahora, luego de Abraham siendo el acontecimiento más grande para aquel tiempo, apareció más adelante Isaac. Isaac vino a ser el acontecimiento más grande luego de Abraham, porque Isaac fue prometido por Dios que aparecería, que le nacería a Abraham a través de Sara. Y cuando nació Isaac, estaba allí el acontecimiento más grande de esos días, el hijo prometido a Abraham, el hijo que recibiría todas las bendiciones que Abraham tenía, las cuales seguirían pasando de Abraham a Isaac, y luego de Isaac pasarían entonces a el resto de la descendencia de Dios. Por esa causa, luego encontramos que más adelante nació Esaú y Jacob. Y desde el vientre ellos estaban luchando, tenían una guerra dentro del vientre de su madre y estaban luchando por una cosa. Estaban luchando por nacer primero. Estaban luchando ¿por qué? Por la primogenitura, por esa bendición de nacer primero, porque el que nace primero tiene la bendición de la primogenitura, la cual tenía que luego ser hablada por Isaac. Y Jacob, aunque no logró nacer primero, continuó luchando por esa bendición y obtuvo esa bendición. Por eso es tan grande Jacob. Es tan grande que le fue cambiado el nombre de Jacob, que significa engañador, le fue cambiado por Israel, que significa príncipe con Dios o de Dios. Así es que vean ustedes, Jacob o Israel es el acontecimiento grande de su época, porque fue el que luchó por recibir la bendición de la primogenitura y obtuvo esa bendición. Jacob, como hemos visto a través de la historia, es nada menos que un profeta. Ahora ven ustedes que a través de la historia, el acontecimiento grande de cada época ha sido ¿qué? La aparición del profeta de esa época, de esa edad o dispensación. Ahora vean ustedes, Jacob fue un acontecimiento tan grande que el nombre de la nación hebrea es Israel. Así es que
si Jacob no llega a luchar así, en esa forma, ¿saben ustedes lo que hubiese sucedido? La bendición de la primogenitura hubiese caído sobre Esaú. Y la bendición de la primogenitura caer sobre Esaú significaba que la primera venida del Mesías tenía que cumplirse por la línea de Esaú y no de Jacob. Ahora, lo que Jacob hizo fue tan grande ante la presencia de Dios que, vean ustedes, el ángel le dice: tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque tú has luchado con Dios y has vencido. Ahora vean ustedes, depende cómo uno luche con Dios. Jacob luchó con Dios por fe y con fe, y luchó con Dios buscando la bendición de Dios, la bendición de la primogenitura. Y Dios quiere que sus hijos sean luchadores y luchen por la bendición de Dios, porque la mayor parte de los seres humanos no son luchadores por la bendición de Dios. Las bendiciones de Dios están a la disposición de todos los hijos de Dios, pero hay que luchar esas bendiciones. Y hay que luchar hasta con Dios las bendiciones que Él ha prometido. Pero luchar en amor y con fe y con paciencia, sabiendo que lo que Él ha prometido lo va a cumplir, pero que nosotros tenemos que desear esas bendiciones y luchar hasta obtener esas bendiciones. Ahora, luego de Jacob vinieron los hijos de Jacob, pero cuando nació José, ese fue el acontecimiento más grande para Jacob, porque le nació un hijo profeta. Y Jacob estaba muy contento con su hijo José, que le hizo hasta una túnica de colores. Y vean ustedes cómo el acontecimiento grande de cada época siempre ha sido un hombre, un profeta. Pero vean ustedes cómo los hermanos de José, hijos de Jacob también, cómo se ponían celosos con José, una por los sueños y otra porque Jacob o Israel amaba mucho a José. Así es que estaban muy celosos, llenos de celo, y querían matar a José. Todo esto significa que cuando la persona tiene las bendiciones de Dios y tiene todas esas cosas divinas de parte de Dios, no puede pensar que todo va a ser color de rosa y que todo el mundo lo va a amar, sino que tiene que entender también que algunas personas se ponen celosas porque ellos no tienen lo que usted ha recibido, y entonces se ponen celosos y quieren entonces destruir a la persona que ha recibido las bendiciones de Dios. En vez de decir: me alegra mucho que haya recibido esas bendiciones, por lo tanto yo deseo también recibir esas bendiciones. Y entonces la persona que recibe las bendiciones de Dios siempre es una persona buena, una persona que no es egoísta y comparte esas bendiciones de Dios. Así es que vean ustedes, José luego fue vendido a Egipto, y luego allá en Egipto Dios lo ayudó, y en todo esto estaba cumpliéndose un propósito divino. Ahora vean cómo el acontecimiento grande de cada época da lugar al cumplimiento de lo que Dios tiene para ese tiempo. Así es que José en Egipto estaba allí para dar cumplimiento a un programa divino. Y fue todo moviéndose en tal forma, algo inconcebible a la mente humana. Pero José, él sabía y decía: Dios
está conmigo, por lo tanto, todo obra para bien. Luego, cuando se encontró con sus hermanos, y ellos estaban muy asustados, cuando ya se reveló a ellos, y ellos pensaban que José los iba a matar, él les dijo: no tengan ustedes miedo, porque detrás de todo esto estaba Dios. Y todo esto aconteció para preservación de vida. Así es que más bien, alégrense ustedes, estén gozosos, porque todo obró para bien. Ahora, hemos visto a José como el acontecimiento grande en medio del pueblo y siendo luego llevado a Egipto. Fue tan grande ese acontecimiento que cuando vino hambre sobre la tierra, la salvación de Egipto y de Israel fue José, el cual almacenó alimento por 7 años de acuerdo al sueño que el faraón había tenido, y luego los 7 años de hambre que vino, ese tiempo hubo alimento en Egipto, porque allí estaba José, el mensajero, profeta de Dios para aquel tiempo, con la palabra de Dios. Luego encontramos que apareció Efraín, el hijo de José. Ahí tenemos otro acontecimiento grande en la historia bíblica. ¿Y por qué Efraín? ¿Y por qué un hijo de una gentil? Porque este hijo de esta gentil fue el hijo de José, el segundo, o sea, menor que Manasés, y fue la persona sobre la cual Jacob puso su mano derecha cuando fue a echar la bendición de la primogenitura. Ahora vean que esta bendición de la primogenitura ha estado pasando así en esa línea que hemos estado mencionando, y esa bendición cayó sobre Efraín. Así es que cayó esa bendición para la línea de José, porque al bendecir a José, bendijo a José en Efraín y Manasés. Ahora, luego más adelante encontramos que el pueblo hebreo quedó esclavizado en Egipto. Llegaron a un lugar por bendición, tuvieron bendición allí, pero luego fueron esclavizados. Y luego tenía que cumplirse la palabra que Dios le dijo a Abraham: tu simiente, tu descendencia será esclava en tierra ajena, pero a los 400 años yo los libertaré con mano poderosa. Esa profecía tenía que cumplirse. Por lo tanto, el pueblo hebreo quedó esclavizado luego de cierto tiempo, y tenía que cumplirse la liberación del pueblo hebreo, y para eso tenía que llevarse a cabo un gran acontecimiento para efectuarse el éxodo del pueblo hebreo. Cuando apareció Moisés en la escena, allí estaba el acontecimiento más grande de la historia del pueblo hebreo allá en Egipto y también de Egipto, porque en Egipto estaba allí cumpliéndose un gran evento, un gran acontecimiento que dejaría a Egipto sumido en los juicios, en las plagas, en las maldiciones divinas, y llevaría al pueblo hebreo hacia la tierra prometida. Vean ustedes que a través de la historia, para los grandes acontecimientos históricos, encontramos que se ha levantado un hombre, Dios ha enviado un hombre, y
se ha llevado a cabo un gran acontecimiento en la historia del ser humano, y hablando de la historia de los hijos de Dios, en la historia de los hijos de Dios. Ahora Moisés, como hemos visto, fue el gran acontecimiento del fin de la esclavitud del pueblo hebreo y de la liberación del pueblo hebreo en el éxodo hacia la tierra prometida. Egipto no se dio cuenta de este gran acontecimiento y pensó que Moisés, con aquella vara, no podía libertar al pueblo hebreo. Dios es tan grande que no necesitó espadas, no necesitó ejércitos para la liberación del pueblo hebreo, sino a un hombre, a un profeta ungido por Dios con un espíritu teofánico de la sexta dimensión en él encarnado, hablando la palabra creadora para crear las bendiciones de Dios, materializar todas las promesas hechas al pueblo hebreo y materializar todas las maldiciones, los juicios que Dios dijo que traería sobre el pueblo egipcio, porque Dios dijo que libertaría al pueblo con mano fuerte, y con mano fuerte significa juicio divino contra los que lo tenían esclavizados. Ahora, luego de Moisés libertar al pueblo hebreo, los llevó por el desierto, y en medio de ellos estaba llevándose a cabo el acontecimiento grande del pueblo hebreo. Luego que partió Moisés, apareció Josué. El acontecimiento grande para la entrada del pueblo hebreo a la tierra prometida y la repartición de la tierra prometida. Sin Josué, el pueblo hebreo se hubiera quedado allí en el desierto cuando Moisés murió. Pero Dios levantó a Josué para llevar el pueblo a la tierra prometida. Vean ustedes que la historia del ser humano siempre se ha estado llevando a cabo, ha estado moviéndose por causa de los grandes acontecimientos que han surgido. La historia del ser humano está llena de muchos eventos. Ahora, luego de Josué encontramos que luego apareció Samuel más adelante, luego aparecieron un sinnúmero de hombres de Dios enviados, aparecieron reyes, apareció también David, un gran acontecimiento en medio del pueblo hebreo, un hombre sencillo, un pastor de ovejas que fue llamado por Dios, pues tenía un corazón conforme al corazón de Dios y fue colocado en el trono. Luego, otro acontecimiento grande en medio del pueblo hebreo, surgió el nacimiento de Salomón y luego la llegada al trono de Salomón, en donde Dios dio al pueblo hebreo paz en el reinado de Salomón, el hombre más sabio de los reyes de Israel. Luego encontramos que surgieron los profetas también, más adelante otros profetas, y así por el estilo hasta que se llegó al tiempo de Juan el Bautista, al final de la dispensación de la ley. Y el acontecimiento más grande del fin de la dispensación de la ley fue la aparición de Juan el Bautista, el ángel mensajero de esa dispensación para su finalización. Fue rechazado porque no fue visto como el profeta mensajero prometido que le estaría preparando el camino al Señor.
Ahora, a través de la historia podemos ver que la mayor parte de estos grandes acontecimientos han sido pasados por alto por los seres humanos y no los han reconocido como los más grandes eventos de cada edad, de cada generación, de cada dispensación. Pero Dios sí los ha reconocido y por eso están en el libro de la historia de Dios, y Dios los tiene en su historia como los grandes acontecimientos del tiempo en que ellos vivieron. ¿Saben ustedes lo que es un hombre con el cual Dios hable y el cual hable con Dios? Y un hombre como Abraham, que Dios dijo que era su amigo. Son grandes acontecimientos aquí en la tierra que han surgido y están en la historia bíblica, que es la historia certificada por Dios como la historia verdadera, la historia en la cual se puede confiar, en la cual Dios ha estado atento para que así sea una historia que narre los acontecimientos divinos que se han estado llevando a cabo y que hable también de los que se llevarán a cabo más adelante. Por eso, en la profecía bíblica hablaba de Elías que vendría a prepararle el camino al Señor. Cuando apareció no se llamaba Elías, se llamaba Juan el Bautista. Pero el espíritu y virtud de Elías, ese ministerio de Elías, estaba repitiéndose en él. Ahora, luego que finalizó esa primera dispensación de la ley, con la séptima etapa de la dispensación de la ley, estaba comenzando allí mismo en medio del pueblo hebreo la segunda dispensación, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret. Ahora, la aparición del Señor Jesucristo fue el acontecimiento más grande en medio del pueblo hebreo. Su nacimiento, su ministerio, todo lo relacionado a Jesús de Nazaret fue el evento más grande, el acontecimiento más grande en medio del pueblo hebreo. Y la gente no podía ver ese gran acontecimiento allí en medio del pueblo hebreo. Era nada menos que el Mesías en su primera venida. La venida del Mesías es el acontecimiento universal más grande que este planeta Tierra puede experimentar. Y estaba allí llevándose a cabo en la tierra de Israel. Por eso el pueblo hebreo tuvo la oportunidad más grande que pueblo alguno haya tenido. Tuvo la oportunidad de tener en su medio al rey de Israel y al rey de todo el planeta Tierra y al rey del universo. Y no lo vio. Un acontecimiento tan grande como ese, la venida del rey del universo, la venida del rey de este planeta Tierra, la venida del rey de Israel, y no pudo ver ese acontecimiento en su primera venida. Porque las personas piensan que una cosa es grande si las personas que están envueltas en ese acontecimiento son personas grandes
en lo intelectual, en lo económico, en lo social y en todos los campos que las personas llaman grande. Pero lo que Dios llama grande es lo que es realizado conforme a su programa. Y cuando Dios envía a un profeta mensajero, eso es grande para Dios y siempre se lleva a cabo en forma sencilla. Y eso lo hace ser más grande todavía. Porque lo grande de Dios es que todo lo hace en forma sencilla. ¿Se podrán imaginar ustedes que el rey del universo, el rey del planeta Tierra y el rey de Israel, cuando fue anunciado por todos los profetas que vendría ese Mesías, se podrían imaginar las grandes personas de aquel tiempo que sería un carpintero? No, si es el rey del universo, no va a bajar a ese nivel de ser un obrero, de trabajar en un sencillo oficio. Si es el que creó el universo, si es el que conoce todas las leyes de la creación, ahora va a estar con un martillito y una cinta de medir o un metro para medir, cuando creó el universo sin necesidad de esas herramientas que acá los carpinteros tienen. Pues así Él lo hizo. Bajó, se hizo hombre, habitó entre los hombres y no buscó una posición alta entre los hombres, sino sencilla, una posición común, un oficio común, no una profesión, sino un oficio del común del pueblo, que es honra para todos los carpinteros y para todos los que trabajan en la construcción, de que el Mesías, el Rey del universo, cuando llegó a la tierra, viniese a ser el carpintero de Nazaret. Ahora es el único carpintero que tiene fama nacional, internacional, mundial y celestial también. Así es que no es lo grande que las personas puedan ver conforme a la vista humana, sino lo grande conforme a la vista de Dios. Y lo grande conforme a la vista de Dios es lo que cumple el programa divino. Cuando se cumple el programa divino, eso es grande para Dios. El instrumento que Dios usa para el cumplimiento de su programa, para Dios es grande, aunque tenga un oficio sencillo como Jesús lo tenía, un carpintero de Nazaret. Ahora, vean ustedes el acontecimiento más grande de la historia del pueblo hebreo. Allí estaba un hombre, Jesús de Nazaret, el mensajero de la segunda dispensación, con el mensaje y el programa para llevar a cabo la obra de la segunda dispensación, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para quitar el pecado del mundo, y así construir una nueva generación de hijos de Dios, una nueva creación. La creación del segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. Ahora, vean ustedes que estos acontecimientos se llevan a cabo en forma sencilla. La venida del segundo Adán, vean ustedes, un carpintero de Nazaret. Ahora vean ustedes la venida del primer Adán, que era, Dios lo colocó allí con los árboles, la vegetación. Lo primero que Dios hizo con el primer hombre fue que lo hizo un agricultor. ¿Para qué qué? Y allí lo colocó para que labrara la tierra, ¿no?
cuando hizo al primer ser humano, lo hizo un agricultor. Agricultor, honra para todos los que trabajan en la agricultura. Y vean ustedes, Adán tenía algo más, siendo aún un hombre así tan sencillo, tenía algo más de lo que tienen los grandes hombres de ciencia o de lo que sea de esta tierra. Un hombre de ciencia, para mover un árbol de un sitio a otro, tiene que buscar una máquina. Y para conseguir una máquina, primero tienen que construirla. Así es que lleva un proceso grandísimo, si es un árbol muy grande que tiene que sacar. Adán le podía decir a los árboles, pásate de aquí a allá, y se pasaría. Conocía otra ciencia que es más alta que la ciencia terrenal, la cual fue producto de esta ciencia terrenal del árbol de ciencia del bien y del mal. Vean ustedes, el segundo Adán también tenía esa palabra. Él, cuando necesitó alimentar 4,000 personas y en otra ocasión 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, no son los hombres los que más comen, sino los niños y las mujeres, porque en una familia pues está el hombre, pero está la esposa, están los hijos. Así es que vean ustedes, eran bastantes personas las que estaban allí, y aquellos panecitos y pececitos los multiplicó, porque allí estaba el creador de los cielos y de la tierra, que conocía las leyes de la creación, por lo tanto podía multiplicar esa creación. Luego, vean ustedes, caminó sobre las aguas enfurecidas cuando tuvo necesidad. También encontramos en otras ocasiones que le habló a la tempestad, le dijo enmudece, y se acabó la tempestad. Un carpintero normal no sabe esas cosas, pero este era no un carpintero normal, sino un profeta, con las dos conciencias juntas. Era nada menos que el Melquisedec que le apareció a Abraham allá en el tiempo de Abraham. Era nada menos que el Elohim que le apareció y comió con Abraham. Era nada menos que el Dios de Israel manifestado en medio de Israel, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Jesús de Nazaret, el acontecimiento más grande de la historia del pueblo hebreo. Luego de eso, pasó el tiempo, aparecieron los profetas, los apóstoles, aparecieron los 7 mensajeros de las 7 edades, y en cada edad hubo un gran acontecimiento. Y el acontecimiento grande en cada edad fue la aparición del mensajero con el mensaje de Dios para esa edad, dándole al pueblo el mensaje y la gente recibiendo esa palabra. Y así se formaron las 7 etapas de la iglesia gentil, en donde hubo 7 grandes acontecimientos que trajeron a la raza humana grandes bendiciones, pero que la raza humana no los pudo ver plenamente como realmente fueron vistos por Dios. Estos grandes acontecimientos de las 7 etapas de la iglesia gentil fueron vistos por Dios como los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos de Dios, que son los 7 profetas mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora estamos viendo estos grandes acontecimientos a la luz de la palabra de Dios, en la forma en que Dios los ve.
estos acontecimientos grandes de la historia de los hijos de Dios han dado lugar a grandes bendiciones de Dios y han dado lugar al cumplimiento del programa de Dios de cada edad y de cada dispensación. Y para el fin del siglo en el cual nosotros vivimos, nos preguntamos: ¿y cuál es el acontecimiento mayor, el acontecimiento más grande prometido para el fin del siglo? ¿Cuál es el gran acontecimiento del fin del siglo? Si le preguntamos al Señor Jesucristo, Él nos puede decir. Los discípulos en una ocasión le preguntaron al Señor Jesucristo acerca del fin del siglo. Y el Señor les explicó. Y en la parábola también de la cosecha nos habla del fin del siglo. Y dice: la siega, o sea, la cosecha, es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Aquí, para el fin del siglo, el acontecimiento grande, el gran acontecimiento del fin del siglo, es nada menos que la venida de los ángeles del Señor llevando a cabo la cosecha. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el fin del siglo realizará el recogimiento de todos los escogidos. Y ese es el gran evento del fin del siglo, el gran acontecimiento del fin del siglo prometido por el Señor Jesucristo. Y por eso, a través de la profecía bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, usted encuentra que siempre señala para el fin del siglo el recogimiento de los hijos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24 y verso 31 dice: y enviará, ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿A quién? Sus ángeles. ¿Con qué? Con gran voz de trompeta. ¿Para qué? Y juntarán a sus escogidos. Para juntar, para recoger a todos los escogidos, cumpliéndose así el gran acontecimiento del fin del siglo. Todo ser humano ha leído estas escrituras, los cuales han leído la Biblia y han dicho: yo deseo vivir en el tiempo en que el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, envíe sus ángeles con gran voz de trompeta, porque yo quiero escuchar esa trompeta final. Yo deseo ser un escogido. Pero todo esto estaba prometido para el fin del siglo. Y lo que estará señalando que estamos viviendo en el fin del siglo es este acontecimiento, el acontecimiento del fin del siglo, o sea, la llegada y manifestación de los ángeles del Señor Jesucristo, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Los ángeles del Señor Jesucristo es el ministerio de Moisés y Elías. Por eso aparecieron en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo. Este ministerio de Moisés y Elías en el fin del tiempo estará manifestado aquí en la tierra en un mensajero. ¿Y quién será este mensajero que en el fin del siglo aparecerá con este doble ministerio de Moisés y Elías, llamando a todos los escogidos con un mensaje, revelándole a todos los hijos de Dios el programa divino?
¿A quién enviará el Señor Jesucristo? En Apocalipsis capítulo 22, verso 10, verso 6, Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Un ángel es un profeta mensajero. Por eso dice el Dios de los espíritus de los profetas, porque Él envía un espíritu de profeta. Cada ángel mensajero, cuando apareció en su tiempo, fue un espíritu de profeta tomado de la sexta dimensión y enviado a la tierra en carne humana para traerle el mensaje de Dios a la gente. Y aquí en el tiempo final envía a su ángel mensajero, a su último profeta. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder en este tiempo final son mostradas, son reveladas a todos los hijos de Dios por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Vea usted el gran acontecimiento del fin del siglo para todas las iglesias y para todos los seres humanos. Es la aparición del ángel del Señor Jesucristo, enviado por el Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas, dando testimonio del programa divino correspondiente para nuestro tiempo. Por eso Él viene con ese mensaje de gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. Y así como el Señor Jesucristo se manifestó en cada uno de los ángeles mensajeros, profetas del pasado, se manifiesta en el fin del siglo en su ángel mensajero, con el doble ministerio de Moisés y Elías, y con el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final. ¿Para qué? Porque tiene Dios que tener un propósito cuando envía a un profeta mensajero. Y siendo que es el último profeta mensajero para el fin del siglo, entonces tiene el fin o el final de su programa para ser manifestado en ese tiempo. Por eso viene con la trompeta final, viene con el mensaje final para buscar a los últimos hijos de Dios que estarán viviendo en la tierra en el fin del siglo. Ahora quiero leer en Primera de Corintios capítulo 15, en donde dice el resultado de este ministerio del ángel del Señor Jesucristo con la trompeta final. Ahora, comenzando aquí en el verso 49, para que tengan un cuadro claro, dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante, dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea de Adán, traeremos también la imagen del celestial, del Señor Jesucristo, porque seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, es uno de los grandes misterios de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Una transformación para nuestros cuerpos ha de llevarse a cabo en el fin del siglo.
para que así cada hijo de Dios regrese a la vida eterna en un cuerpo eterno. Porque lo que causa la muerte a todo ser humano que vive en esta tierra es que el cuerpo que ha obtenido ha sido un cuerpo corruptible, mortal, el cual recibió de papá y de mamá. Dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los hijos de Dios, los primogénitos, los escogidos, en el fin del tiempo, el fin del siglo, en el tiempo de la cosecha de la siega, van a recibir la inmortalidad, van a recibir una transformación de sus cuerpos para vivir eternamente. Y entonces todo hijo de Dios, todo primogénito, todo escogido, tendrá un cuerpo que representará de 18 a 21 años. Y los que murieron en el pasado, los escogidos, han de resucitar, como dice aquí, y van a resucitar en cuerpos incorruptibles para vivir eternamente. Y así regresará la inmortalidad a la vida eterna y poder entonces reinar con el Señor Jesucristo durante el milenio y luego por toda la eternidad. Así es que hay un programa divino para llevarse a cabo en el fin del siglo y dará lugar a este programa, a su realización, la venida del ángel del Señor Jesucristo enviado por el Señor Jesucristo, en el cual el Señor Jesucristo estará manifestándose y dándole a conocer a todo ser humano todo el programa que corresponde al fin del siglo. Estará dándole testimonio de estas cosas, de todo el programa divino, estará dándole testimonio de las cosas que deben acontecer. Estará dándole testimonio de las cosas que deben acontecer en el fin del siglo. La segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, con sus ángeles llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. ¿Para qué? Para luego recibir la transformación de sus cuerpos. Ninguna persona que no haya escuchado el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta podrá ser transformado, podrá ser inmortalizado en el fin del tiempo, porque hay un programa divino en el cual los hijos de Dios recibirán la inmortalidad. Y los hijos de Dios recibirán la revelación, la fe, para ser transformados y luego ser raptados y luego durante el milenio reinar con el Señor Jesucristo como reyes y sacerdotes. Así es que hay un programa divino para este tiempo final. Y en este programa divino se estará llevando a cabo el acontecimiento más grande del fin del siglo. Será el gran acontecimiento del fin del siglo. Y este gran acontecimiento del fin del siglo es nada menos que el cumplimiento de lo que Dios prometió para este tiempo final.
Él dijo que en el tiempo de la cosecha, que es el fin del siglo, Él enviaría sus ángeles. Ese es el gran acontecimiento del fin del siglo. Y cuando nosotros hemos recibido el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, hemos sido recogidos como trigo del Señor, o sea, hijos del reino, para luego ser transformados y tener un cuerpo eterno. Así es que estamos viviendo en el fin del siglo, para que todos podamos ver y tener participación en el gran evento, en el gran acontecimiento del fin del siglo. El gran acontecimiento del fin del siglo. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Primeramente los escogidos de entre los gentiles y luego los escogidos de entre los hebreos. Así es que estamos viviendo en el fin del siglo, en el tiempo del gran acontecimiento del fin del siglo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos aquí presentes, y también amigos y hermanos que a través de la línea telefónica están en los diferentes países, y a ustedes que a través de esta película de televisión pueden en esta noche o en esta ocasión ver lo que es el gran acontecimiento del fin del siglo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que todos reciban las grandes bendiciones del gran acontecimiento del fin del siglo. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta ocasión. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por este mensaje. Un mensaje sencillo pero bíblico que nos ha mostrado cómo es el acontecimiento de Dios cada vez que Dios manda un mensajero, un profeta. Ese es su gran acontecimiento, porque a través de ese mensajero manda todo lo que el pueblo necesita.